Bueno, escuchen, el único anuncio es para el próximo domingo tenemos el regalo para los niños de las cajitas. Hoy va a quedar cerrado el registro. Los que tengan los anotados, recuerden que hay 27 cajitas de niña y 23 de niño. Y ya se les dijo en el grupo que anotaran ahí, pero como siempre, sí. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a poner atención a la palabra de hoy. Uy, el estudio de hoy está muy, muy, muy hermoso. Hoy nos va a abrir el entendimiento y nos vamos a dar cuenta. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que faltan tantos servidores en las iglesias? No solo en esta, en todas las iglesias en general. ¿Por qué creen ustedes que faltan tantos servidores? Gente que se ofrezca para servir en la obra, en algún ministerio. ¿Por qué creen ustedes que hace falta tantos obreros, tantos servidores en las iglesias? Piensen en esa pregunta y el título nos lo va a responder. Pero antes de eso, recordemos que hoy es el último servicio del año y hagamos individualmente una revisión, un resumen de cómo fue nuestra vida de servicio a Dios. Y al hacerlo yo tengo la firme esperanza que al final del estudio de hoy y de los que seguiremos estudiando posteriormente, se reafirme más nuestra vida de servicio a Dios y que como dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos en el 2025 sea para agradar a Dios y no a los hombres. Y que el ministerio del hospital se reafirme, se reestructure con excelencia, no con perfección, pero sí dando lo mejor a Dios y al prójimo. De eso se trata. Y que el ministerio de servir las mesas, que por cierto, ustedes sabían que el ministerio de servir las mesas es el primer ministerio formado en la iglesia en el libro de los Hechos. Fue el primer ministerio, el servir las mesas, pero también fue el del primer conflicto. Porque había celos de los judíos y de los griegos, porque a unos se les servían más carnitas que a las griegas se enojaban porque no alcanzaban menudo, y así había pleitos. Y además, el convivir, el compartir los alimentos, como ya lo hemos estudiado infinidad de veces, es parte del manual de la iglesia. Como dice Hechos 2, 42, 47, que compartían la palabra, alababan juntos, en armonía, y compartían los alimentos en un mismo sentir. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, cuando la iglesia hacía la parte que le correspondía, el compartir los alimentos, el alabar, el adorar, el servir, el Señor se encargaba de añadir a la iglesia, de traer a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ni siquiera hacían campañas de evangelismo como hoy hacemos para atraer a la gente, sino era el estilo de vida que veían en la gente lo que atraía, el amor que tenían, la unidad. Y el Señor se encargaba de añadir a su iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora yo les pregunto, ¿no será que estamos fallando en ese punto de la convivencia? Porque a veces se termina el servicio y corremos, que parece que vamos a recibir herencia. Y dejamos el servicio a Dios inconcluso. ¿No les parece eso? Imagínense que estuvieran en su trabajo y se salieran a la hora que quisieran, a la hora que les pegara la gana. ¿El patrón se los toleraría? Hombre, los corría a la primera de cambio. Por eso no será esa una de las razones de que estamos fallando para que la iglesia no crezca. Preguntémoslo. Y también piensen en esto. Tenemos que orar para que se levanten más obreros en el 2025, que quieran, sí, ahí con la mano, gracias, más obreros en el 2025, oremos, que quieran involucrarse en las misiones, tanto aquí en Salamanca, en Zempoala, Ranchos Unidos, El Reguilete. Al final, antes de orar, yo les voy a preguntar solamente, y ustedes se van a responder ustedes solos, sin levantar mano y sin apuntar a nadie, pero sí les voy a preguntar quiénes se quieren involucrar. Y usted respóndase ahí, incluso hasta continuar el ministerio que ya tienen o dejarlo, pero sí tener en mente que le vamos a dar al Señor lo mejor.
¿Mm? No a medias, todo. Así que estén muy atentos al mensaje de hoy. Yo estoy seguro que hoy la palabra nos va a hacer pensar, como a mí me hizo pensar, y sigo pensando, entre más estudio este tema, porque yo tenía deseo de compartirlo desde hace tiempo, pero no es en el tiempo que yo quiero, es en el tiempo que el Señor dice. Y hoy nos va a hacer pensar. Y también nunca olviden seguir orando por nuestra hermana Lisette, ese ministerio que ella tiene. Si va a poder continuar con ese ministerio tan importante que es compartir los mensajes y los devocionales en las redes sociales, porque la guerra está en los aires. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y él pone 1001 trabas para que no se realice la obra. Ahora pongan toda su atención, por favor. Les voy a dar varias escrituras para que me ayuden. Carlos, por favor, lee, si puedes, Mateo 4, 10 al 11, Johnny Cash, Mateo 9, 38 al 39. Allá, ¿quién más me ayuda? Hermana Patti, Lucas 17, 10. Con esas tres, porque aquí quien está hablando es Jesús. Mateo 4, 10 y 11. Escuche muy bien, les voy a preguntar. Hay muchas preguntas hoy y mucha escritura también. Muy atentos. Mateo 4, 10 y 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pongan mucha atención en esa escritura. Primero es adorar y luego es servir. ¿Y luego qué sigue diciendo, Carlos? En el 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo entonces le dejó. Cuando vio la convicción de Jesús de servir y de adorar solamente al Señor. Dijo, pues aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Ponga mucha atención. Mateo 9, 38 y 39. Mateo 9, 38. Sí, perdón. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, o sea, a sus campos de cosecha. Hacen falta cosechadores que vayan. Pero escuche esta está para temblar. Lucas 17, 10. ¿Qué dice, hermana? ¿Sí escuchó lo que dice? Así ustedes también, después de haber hecho todo lo que se les ha ordenado, no dice se les ha sugerido, todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de hacer, eso hicimos. El título de hoy es, escúchelo bien, esclavos de Cristo, nuestra identidad escondida. ¿Por qué esclavos de Cristo? Porque desafortunadamente el Evangelio a través de los siglos se ha estado diluyendo, distorsionando y cambiando palabras que en el original no dicen lo que ahora dicen, porque hoy se trata de tratar de agradar al hombre, pero no a Dios. Ahora, según las escrituras que leímos, ¿por qué primero nos llama a ser adoradores y luego a servir? Primera pregunta. ¿Por qué los dos únicos tipos de personas que el Padre busca son adoradores y obreros? ¿Sí se dieron cuenta? El único tipo de personas que busca son adoradores y obreros. Y esta pregunta está para volarnos la cabeza. ¿Por qué nos llama siervos inútiles? ¿Por qué nos llama siervos inútiles? Entonces le pregunto, ¿qué significa entonces ser cristiano de acuerdo a cómo Jesús lo define en estas escrituras? ¿Qué significa ser cristiano para nosotros? De acuerdo a las escrituras que leímos. La Biblia dice que fuimos comprados
a precio de sangre, que le pertenecemos a Jesús, ¿cierto o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Como seguidores de Jesús, nos llamamos cristianos, pero escuchen bien esta pregunta. ¿Ustedes saben cuántas veces, aquí empieza lo interesante, ustedes saben cuántas veces aparece la palabra cristiano o cristianos en la Biblia? Piensen, un número. ¿Cuántas veces aparece la palabra cristiano o cristianos en la Biblia? ¿Cuántas veces creen ustedes? Un número. Es estudio. Un estudio muy profundo, por cierto. No. A ver, ¿alguien más? No. ¿Alguien más? Otro número. Rápido, rápido. Opine. No, si se equivoca, no se preocupe. Yo también me equivoqué por muchos años y me sigo equivocando. Aparece 3 veces solamente. Solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y lo hace para identificar a los seguidores de Jesús. La Biblia usa otros nombres para identificar a quienes somos seguidores de Jesús, como hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, miembros del cuerpo de Cristo, ovejas de su rebaño, etcétera, etcétera. Muchos calificativos que la Biblia menciona para relacionarnos como seguidores de Cristo. Pero hay una palabra que se usa con más frecuencia, pero tristemente con el paso del tiempo y las traducciones modernas se ha ido diluyendo para que no suene ofensiva, sobre todo después de que se abolió la esclavitud en Estados Unidos y en el mundo, en Inglaterra, y que ya se abolió toda la esclavitud. Quisieron eliminar esa palabra también de la Biblia, el esclavo, porque sonaba ofensivo. Y esa palabra es doulos, doulos, así como se escucha, doulos en griego. ¿Qué significa doulos? Significa esclavo. Y a través del tiempo las traducciones modernas han cambiado esa palabra de esclavo por siervo. Pero la palabra original es que somos esclavos de Cristo. Ahora le pregunto, un esclavo, cuando es esclavo, bueno, todos hemos visto documentales, películas de esclavitud. ¿Un esclavo tenía derechos? ¿Tenía derechos el esclavo? Sueños, visiones, anhelos. Podía tenerlos, pero no los podría cumplir jamás, porque su deber era complacer a su señor. Ahora se dan cuenta por qué nos llama siervos inútiles, porque lo que deberíamos hacer, eso hicimos. Cámbiale el siervos inútiles por esclavo. Esclavos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer, eso hicimos. Un esclavo debe hacer lo que se le manda, ¿cierto o no? ¿Sí están entendiendo? Cuando entendemos que somos esclavos de Cristo, ya no hay objeción a nada, ya no hay argumentos ni pretextos para no servirle, porque no te perteneces a ti, le perteneces a Él. ¿Sí entienden cómo cambia así drásticamente la terminología y el concepto de servicio? Solo 3 veces aparece la palabra cristiano, pero la palabra doulos, que significa esclavo, ha sido traducida o mal traducida en casi todas las versiones conocidas. Yo me alegro porque Isabel, no porque esté aquí, pero Isabel tiene entre 10 y 12 versiones diferentes, incluso tiene una Biblia tan antigua, la Biblia del oso, que la compramos hace varios años y en aquel tiempo, nos costó casi 5,000 pesos, en aquel tiempo. Pero es una de las traducciones más fidedignas de la Biblia. Ahora, le pregunto esto. Entendiendo eso de que somos esclavos de Cristo, ¿se da cuenta usted por qué los seguidores de Jesús en los primeros siglos fueron tan fieles? Ellos entendían el pago que había sido dado para hacerlos libres del pecado y que ahora eran esclavos de Cristo. Por eso su vida no les interesaba. Ellos sabían que ahora eran esclavos de Cristo. Los aventaban a los leones en el Coliseo, los quemaban vivos, pero para ellos su vida no importaba. Por eso Pablo, cuando dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Él entendía lo que estaba diciendo. Esclavos somos de Cristo. Ellos entendían perfectamente lo que significaba. Ya no vivían para ellos. Pero no escuchamos hablar de esto en las iglesias de hoy, de que somos esclavos de Cristo. Escuchamos mensajes que nos motivan, que nos alientan, pero que no nos identifican con nuestra verdadera identidad. Es que somos hijos de Dios, sí, eres hijo de Dios, pero eres esclavo. ¿Sí entienden? Nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra, ¿qué somos? Somos esclavos. Si se fija cómo nos cuesta admitir ese concepto en nuestra mente, ¿qué somos en la tierra? Somos esclavos de Cristo, debemos de obedecerle hasta el final, hasta la muerte. Por eso Él dice en Apocalipsis que seamos fieles hasta la muerte, solo hasta ahí, hasta la muerte. Pero no hemos entendido ese concepto. Hablar de la esclavitud hoy en día es un concepto, un tema de mal gusto. Por ejemplo, ustedes jamás en Estados Unidos van a escuchar en una iglesia de negritos hablar de la esclavitud, por obvias razones, porque 3, 4 generaciones atrás, pues ellos vienen de la esclavitud. Olvídense, decir que son esclavos de Cristo es como, ¿cómo si venimos de la esclavitud de allá y ahora vamos a ser esclavos de aquí? Y a través del tiempo, la iglesia lo que ha intentado hacer es de suavizar el evangelio, porque la gente es muy sensible el día de hoy. Uy, no le puedes decir nada porque se ofende. Imagínate si le dices que eres esclavo. El verdadero evangelio es darnos cuenta de que somos esclavos de Cristo. Porque no hay opción en si le sirvo o no, si de verdad eres cristiano. Ahora se da cuenta por qué hay tanta falta de servidores en la iglesia, de obreros en la iglesia, porque no se les ha enseñado ese concepto, ¿sí, Carlos? Yo ahí no sé, por eso quisiera saber el significado Ahorita vamos, de inútil. ahorita vamos, apenas estamos empezando el estudio, por eso les dije que al final del estudio van a entender mejor, ¿sí? Al final del estudio, pongan ahorita toda su atención, pero para responder, para adelantarnos al concepto de inútil, en Lucas 17:10, cuando dice que siervos inútiles somos, vuelvo a preguntarles, ¿un esclavo tenía opción de servir o no servir? ¿Tenía opción? ¿Tenía opción un esclavo? ¿Tenía opción? Tenía opción de ser, no estoy hablando de hacerlo bien, tenía opción de servir o no servir. No tenía opción, tenía que hacerlo. Por eso dice siervos, esclavos inútiles, porque lo que deberían hacer, porque eres esclavo, debes hacer lo que se te está diciendo, lo que el amo te está diciendo. No es para que te vanaglories de lo que estás haciendo, porque eres un esclavo. Lo tienes que hacer, porque no te perteneces a ti, le perteneces a tu amo. Por eso somos inútiles, porque hacemos lo que debemos hacer, porque somos esclavos de nuestro amo. Apenas vamos empezando. Ahora, hoy oímos decir que Dios ama a todos por igual, incondicionalmente, que quiere que seamos felices, que tengamos éxito y prosperidad. O sea, todo se basa en realización personal y gratificación personal. Y a esto le llamamos tener una relación personal con Cristo. Pero la verdad es que el Evangelio no es una invitación para hacernos amigos de Jesús, para estar de socios en la batalla con Él, de compañeros del camino. La Biblia incluye un mandato inconfundible y es ser esclavos de Cristo. Esto es lo que significa ser cristiano. Ahora, vivimos para nuestro amo, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Ahora escuchen esta escritura, nos va a empezar a abrir el panorama. Alguien busque, bueno tú Carlos, 1 Corintios 7:22 al 23. Nos va a empezar a abrir el concepto y el panorama. Jonathan busca Apocalipsis 12:11 y ahora sí para repartir, ¿eh? Alfredo busca Hechos 11:26. Hermana Patti, Juan 14:6. Y Lula,
Primera de Corintios 1:23. La primera ronda. Escuche bien esto. Primera de Corintios 7:22 al 23. Ponga mucha atención en esa escritura. Porque el que del Señor fue llamado siervo esclavo, libre es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Esclavo de quién es? Porque precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Sí se da cuenta? Dice que somos esclavos de Cristo, que no te hagas esclavo de los hombres, refiriéndose a los deseos de la carne, las tentaciones del mundo, ¿sí? Pero ¿qué dice claramente ahí? Sobre todo en el verso 22 y 23, que acaba de leer, que ahora somos esclavos de quién. Para los creyentes, seguir a Jesús es de aquel tiempo, en el libro de los Hechos, o en todo el Nuevo Testamento, era la suma de su existencia. Ellos vivían para Cristo. ¿Por qué? Porque soportaban persecuciones, ser torturados, arrojados a los leones, ser martirizados, crucificados. A ellos no les importaba su vida misma con tal de identificarse con Cristo. Escuche esta escritura, Johnny, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí entiende? Dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué las menospreciaban? Porque ellos sabían claramente que su ciudadanía no estaba en la tierra, estaba en el cielo. Para ellos, como dice Pablo en Filipenses 1:21, para ellos el morir era ganancia y el vivir era Cristo. Porque tenían un concepto bien claro. Cuando nosotros tenemos ese concepto claro en nuestras vidas de que somos esclavos de Cristo, no le vamos a poner peros para servirle. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, dice que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Escuchen esta historia, es verídica, de un pastor que se llamaba Ignacio de la iglesia de Antioquía, que fue discípulo de Juan. Juan, recuerden que fue el discípulo que más años vivió, dicen que murió de anciano. A Juan lo echaron en ollas de aceite hirviendo para tratar de matarlo y no lo pudieron matar. Incluso dicen algunos que cuando quisieron cortarle la cabeza, las espadas se rompían. Por eso lo exiliaron a la isla de Patmos y fue ahí donde el Señor le dio la revelación del Apocalipsis. Y Juan es el único discípulo que no murió martirizado, de mártir. Es el único. Y tuvo un discípulo que se llamaba Ignacio en el año 110, después de la muerte de Jesús. Después del nacimiento de Jesús, perdón. Y el historiador Josefo, hay un historiador, hay libros de historia judía que no son ni cristianos, Josefo es un historiador. Yo tenía un libro, lamentablemente se lo presté a una hermanita allá en Estados Unidos y jamás me lo regresó, de Josefo. Y Josefo escribe lo que dijo este Ignacio cuando ya lo iban a decapitar, a quemar vivo. Dice, no es que quiera que me llamen cristiano simplemente, sino quiero realmente ser cristiano. Escuche, estaba a punto de ser muerto. Y sus palabras fueron esas: si pruebo ser fiel hasta la muerte, entonces pueden llamarme cristiano. Entonces puedo tener ese título, ese nombre. ¿Sí entiende la profundidad de lo que está diciendo? Si puedo ser fiel hasta la muerte y si muero en Cristo, llámenme cristiano, pero antes no. ¿Qué significa ser cristiano hoy en día para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Si alguien te preguntara para ti qué significa ser cristiano, ¿qué le responderíamos? Soy un hijo de Dios, Dios me cuida y puro amor y amor y amor, pero no lo relacionaríamos con servicio, al contrario, con beneficio. Y no es que esté mal. Lo que debemos de entender que fuimos comprados a precio de sangre. Los primeros hombres y mujeres de la iglesia primitiva tenían muy en claro lo que significaba darlo todo por Cristo.
Hoy en día, para muchos o para la gran mayoría, ser cristiano es asistir ocasionalmente a la iglesia, hacer una que otra obra social o incluso tratar de guardar algunos valores morales o tener alguna experiencia religiosa o tratar de ser una persona buena. Sin embargo, todo eso está muy por debajo de lo que realmente significa ser cristiano. Desde la perspectiva bíblica, ¿ustedes saben cuándo se les llamó cristianos por primera vez y por qué se les llamó cristianos por primera vez? Fue hasta después de 10 o 15 años y fue porque los veían cómo vivían imitando a Cristo. Hechos 11:26, ¿a quién le tocó? 26. No, 26. Hechos 11:26. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice que se congregaron ahí y enseñaron a mucha gente y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. E incluso se les llegó a llamar a los del camino, haciendo referencia a lo que dice Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesucristo lo dijo. ¿Sí? Inicialmente en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez, pero ¿saben por qué les llamaban cristianos? No era para elevarlos o exaltarlos, era para burlarse de ellos. Era una palabra despectiva, en un intento de ridiculizar a aquellos que seguían a un Cristo crucificado. Porque para los judíos, seguir a un hombre crucificado, miren lo que dice Primera de Corintios 1:23. ¿Qué dice, Lula? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Sí se dan cuenta? La idea de un Cristo crucificado era para los judíos tropezadero y para los gentiles, o sea, los que no eran judíos, los que no son judíos, como nosotros, locura. Sin embargo, lo que comenzó como un ridículo, pronto se convirtió en una marca de honor. Que a alguien le llamaran cristiano, en griego cristianoi, esa es la palabra cristianoi, era que lo identificaban como discípulo de Cristo y lo asociaban con él como su seguidor. Su lealtad, su vida era solamente a Jesucristo, ¿sí? Incluso los romanos, cuando encontraban a los cristianos, les decían: ¿quién es tu Señor, el César o Cristo? Mi Señor es Cristo. Mi Señor es una palabra como decir mi amo es Cristo. Y eso les costaba la vida. O sea, toda su dedicación y adoración estaba solamente reservada para Jesucristo. Por esto, ser cristiano en el sentido real del término es ser seguidor incondicional de Cristo, igual que un esclavo. ¿Mm? Como dijo Jesús, escuchen lo que dice Jesús. A ver, otra ronda, ¿eh? Carlos, Juan 10:27, Johnny, Lucas 9:23, Lula, Juan 15:14, hermana Patti, Juan 8:31, Ana, Juan 12:26, Alfredo, Filipenses 1:21. Escuche muy bien, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Sus ovejas oyen su voz, él las conoce y las sigue. ¿Mm? ¿Un esclavo obedece la voz de su amo, sí o no? Porque sabe que si no obedece, ¿qué le cuesta? Le podría costar hasta la vida. Lucas 9:23, ¿qué dice? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un esclavo podía decidir a quién servir. No. Por eso las traducciones tenemos que tener mucho cuidado, porque el ser un servidor es muy diferente a ser un esclavo. Un servidor puede elegir si sirve o no, un esclavo no. Un servidor puede ser independiente, sí, servir hoy y mañana no, pero un esclavo no, no tiene elección hasta que el amo lo determine, porque demanda un afecto profundo por él, lealtad a él, fidelidad a él, sumisión a su palabra. Cuando estaban en la última cena, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:14, ¿qué les dijo? Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, pero antes de que seas su amigo, si no haces lo que él te manda, pues eres solamente un siervo inútil, porque estás haciendo solamente lo que deberías de haber hecho. Y antes de eso, ¿qué le dijo a las multitudes que se reunieron para escucharlo? En Juan 8:31, ¿a quién le tocó? Dijo entonces Jesús a los judíos tenían vosotros permaneceréis verdaderamente. Y Juan 12:26, ¿qué dice? Así de simple. Ahora escuchen esta pregunta. En base a estas escrituras que acabamos de escuchar y de leer los hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros mismos nos autoproclamamos o nos llamamos cristianos? ¿Qué sucede cuando nosotros mismos nos llamamos cristianos? Esto lo voy a decir muy lento. Cuando yo digo que soy cristiano, estoy proclamando al mundo que todo sobre mí, incluyendo mi identidad personal, todo se cimenta en Jesucristo. Todo. Porque nos hemos negado a nosotros mismos para seguirlo y obedecerlo, como cantábamos hace un rato. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Él es tanto nuestro Salvador a nosotros mismos como nuestro soberano Rey. Por eso lo reconocemos como Rey. Y nuestras vidas se centran en agradarlo a Él, para que podamos decir con firmeza y claridad. ¿Qué dice Filipenses 1:21, Alfredo? Escuche esta escritura. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿El qué? El morir es ganancia. Pero ¿por qué le tenemos miedo a la muerte entonces? Si tú sabes que es una transición, que el día que tú te mueras vas a estar en tu lugar al cual perteneces. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo estamos con una misión de servir a Dios, de alcanzar la mayor cantidad de almas para Él. Cuando ya nos llame, estar con Él en la gloria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede decir eso? Ahora, si nos damos cuenta, eso es realmente lo que significa ser cristianos. Que nuestro vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Somos esclavos por amor, no por obligación. Ahí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. Somos esclavos por amor, por elección, no por imposición. Número 1, escuche aquí, la palabra esclavo o doulos es una palabra que lo cambia todo. Cuando la entendemos en su raíz etimológica original en la Biblia, lo cambia todo. Desde que se les llamó cristianos en Antioquía, por eso cuando alguien le dice, la verdadera
iglesia es la católica. Con ese versículo de Hechos 11:26, usted le puede decir, a ver, explícame entonces, ¿por qué en Antioquía se les llamó cristianos, no se les llamó católicos, no se les llamó testigos de Jehová, no se les llamó mormones, no se les llamó adventistas, se les llamó cristianos? Te pregunto, ¿cuál fue la primera iglesia? ¿La cristiana o la católica? O sea, está así de simple. ¿Mm? Se les llamó cristianos. Cuando Jesús dijo en Hechos 1:8 que daría poder para ser testigos de Él, testigos de Cristo, no testigos de Jehová, que es el mismo encarnado. Eso les cuesta a los testigos de Jehová entender. ¿Cómo un Dios se pudo encarnar? Pues porque es Dios, Él puede hacer lo que le dé la gana. Ahora, volviendo al tema, esto es para entendidos. El término cristiano se ha convertido en el término para identificar a los que siguen a Jesús, ¿cierto o no? O sea, si tú dices, él es cristiano, automáticamente tu mente está aludiendo de que él o ella pues tratan de seguir a Cristo, ¿sí o no? ¿Se entiende así, no? Ah, soy cristiano, pues trata de seguir a Cristo. ¿Mm? Y esto es muy interesante, pongan mucha atención aquí. El término cristiano se enfoca principalmente en el protagonista de nuestra fe, que es Jesucristo. Por eso somos cristianos. Y a pesar de eso, irónicamente, la palabra cristiano, les vuelvo a repetir, solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y nunca olviden esas escrituras. Son las únicas donde aparece la palabra cristiano. A ver, Carlos, Hechos 11:26, Jonathan, Hechos 26:28 y Lula, Primera de Pedro 4:16. Primero las leemos, esas escrituras. Son las únicas donde aparece la palabra cristiano. Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí se les llamó cristiano. Es la primera vez que aparece esa palabra. Hechos 26:28, Johnny. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esa escritura está muy profunda, porque no dice si alguno tiene felicidad, gozo, paz, armonía. Dice si alguno padece como cristiano. ¿Qué más dice Lula? Otra vez, por favor. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En el mundo tendrán aflicción. Por eso Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Un esclavo tenía gozo en la vida. Un esclavo tenía felicidad. Tenía tiempo de festejar cumpleaños, navidades. No, hombre, nada de eso. Tenía que hacer lo que se le decía. Ahora, en adición, agregando al nombre cristianos, la Biblia utiliza otra serie de términos para identificar, como decíamos hace un rato, a los seguidores de Jesús. Por ejemplo, se nos llama que somos forasteros y extranjeros en este mundo, ciudadanos del cielo, luces para el mundo, herederos de Dios, coherederos de Cristo, miembros de su cuerpo, ovejas de su rebaño, embajadores a su servicio y amigos alrededor de su mesa. O sea, incluso se nos llama a competir como atletas, a luchar como soldados, a permanecer como ramas en la vid y hasta como niños recién nacidos que anhelan la leche. Todas estas descripciones, cada una en su forma propia y única, nos ayudan a entender lo que significa ser cristiano. Pero aquí viene la esencia del mensaje, no se pierdan. Hoy solamente estamos dando la introducción para que lo dijeran muy lentamente y entiendan que el servir a Dios, si de verdad eres un cristiano, no es opcional.
¿Sí se está entendiendo o no? El servir a Dios no es opcional. Por eso dice que se les llamaba cristianos, se les llamó cristianos por primera vez, porque enseñaban a los que se congregaban a seguir las instrucciones de Jesús. Las 4 facetas del ministerio de Jesús que hemos olvidado. Mateo 4, 23 y 24, Jesús enseñaba, predicaba, oraba por los enfermos y liberaba endemoniados. Él sabía la misión a la cual había venido. Él dijo muchas veces que él había venido a hacer la voluntad del Padre, no la de él, porque él sabía lo que significaba servir. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad, es la verdad. Por eso hay tanta falta de servidores. Ahora, hoy les vuelvo a repetir prácticamente, es la introducción de esta serie de estudios que vamos a estudiar a profundidad. Pero aquí viene la esencia del mensaje, para entender con mayor claridad que somos esclavos y nuestra identidad está escondida en Cristo. Una y otra vez, a través de las páginas de la Escritura, se hace referencia a los creyentes como esclavos de Dios y esclavos de Cristo. Y muy atentos en esto, por favor. La palabra hebrea, o sea, en el Antiguo Testamento, para esclavo es ebed. La palabra griega para esclavo en el Nuevo Testamento es doulos. ¿Sí se entiende? El Nuevo Testamento es una cosa, el Antiguo Testamento es otra cosa. Pero la palabra esclavo aparece en toda la Biblia. La palabra hebrea para esclavo es ebed. Significa una esclavitud literal a un amo humano. Y se usa más de 250 veces para describir metafóricamente a creyentes, demostrando el deber y el privilegio de obedecer al Señor Celestial, y el uso en el Nuevo Testamento, doulos, es similar. O sea, se aplica cerca de 40 veces para referirse al servicio a Dios, solamente en el Nuevo Testamento. En creyentes en relación con su amo divino. Y de hecho, les pregunto esto. Muy atentos a la pregunta. La escritura de Hechos 11:26 ya la hemos leído 2 veces. La hemos leído dos veces y dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Le pregunto, ¿fueron ellos los que se pusieron el nombre o el mundo fue el que los identificó como cristianos? El mundo, la gente, no los creyentes. El mundo fue quien los llamó cristianos. Los primeros creyentes se referían a sí mismos en el Nuevo Testamento como los esclavos del Señor. Para ellos ser cristianos y ser esclavos de Cristo era lo mismo, porque su vida ya no les pertenecía. Para ellos el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Por eso se sorprendían los romanos de que los aventaban al Coliseo y los masacraban, los leones los despedazaban, y ellos cantando y alabando y adorando a Dios. ¿Han visto películas de eso, de los mártires, de cómo los aventaban? No se quejaban, porque ellos entendían lo que eran, que iban a entrar a su verdadera ciudadanía una vez que murieran. Nosotros nos pasa algo y ya estamos gritando. Para ellos ser cristianos y ser esclavos era lo mismo. Pero las traducciones han cambiado la palabra siervo, o mejor dicho, esclavo, por siervo, para que no suene ofensiva. Miren, van a leer estas escrituras, son algunas, pero en lugar de siervo van a decir esclavo, que es la traducción original, doulos, no siervo. Miren lo que dice, a ver, Carlos, muchas escrituras, Romanos 1:1,
Johnny, Primera de Corintios 7:22. Lula, Gálatas 1:10. Hermana Patti, Efesios 6:6. Alfredo, Filipenses 1:1. Ahora sí, Mayra, Tito 1:1. Armando, Santiago 1:1. Isabel, Primera de Pedro 2:16. Hermana Carito, Segunda de Pedro 1:1. Y faltan dos. Judas 1. Judas tiene solamente un capítulo. Bueno, ni un capítulo, tiene versículos solamente. Judas 1. Y la última, Apocalipsis 1:1. Bueno, muy atentos. Romanos 1:1. ¿Qué dice? Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Sí se dan cuenta cómo da otro concepto así como que, caray, como ya que se siente como de mayor peso la responsabilidad. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? Efesios 6, perdón, porque vuelvo a repetirles, doulos es esclavo, pero lo han cambiado por la palabra de siervo. Cada vez que ustedes lean en la Biblia que aparece la palabra siervo en el Nuevo Testamento, se refiere a que eres esclavo. Primera de Corintios 7:22, ¿qué dice, Johnny? Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Esclavo de quién es? Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería esclavo de Cristo. Efesios 6:6, ¿qué dice? Como esclavos de Cristo. Si se digan cómo nos cuesta adoptar ese concepto, porque pues el decir, soy un siervo de Dios, soy una sierva, no eres sierva, es una mentira. Nunca haces nada por el evangelio. El siervo de Dios, no, si de verdad fueras un siervo, no vivirías para ti, vivirías para Cristo. Pero nos llenamos la boca, soy un siervo, una sierva, no eres un esclavo, porque el decir siervo como que diluye el concepto, lo hace más light, le quita la lactosa a la leche, para que no te caiga de peso. A ver, otra vez, hermana, lea Efesios 6:6, pero... haciendo la voluntad de Dios. Filipenses 1:1, Alfredo. Pablo, Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos. ¿Sí se dan cuenta cómo da otro concepto desde otra perspectiva, como que dices tú, caray, entonces no es como yo pensaba, porque solamente nos la pasamos pensando en nosotros. Claro que el amo tiene cuidado de su esclavo, si no, no le puede servir para el trabajo. Por eso el Señor nos sana de las heridas, nos cura, nos fortalece, nos alimenta, ¿sí? Para que le podamos servir con todas nuestras fuerzas. Pero eso no deja de que seas esclavo. Pero ya nos sentimos los dueños, los amos. Santiago 1:1. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ahora, esa escritura que acaba de leer Armando, ¿saben por qué es interesante? ¿Ustedes saben quién es Santiago, el que escribió esa epístola? Es el medio hermano de Jesús, el que escribió esa epístola. Él bien pudiera haber dicho, Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo.
Pero sin embargo él dijo, Santiago, el esclavo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Aún lo más arriba, ¿sí? Él no se ufanó, no se llenó de orgullo, de prepotencia, de decir, yo soy el medio hermano de Jesucristo. No, dijo, soy esclavo. Soy esclavo. Uy, pero hoy en día quieren que les llamen apóstoles, profetas, evangelistas, porque hemos olvidado el concepto real de lo que significa, ¿sí? Y resumiéndolo así rápido antes de seguir, un profeta es el que habla la palabra de Dios. Un evangelista es el que predica el evangelio. Un apóstol es un enviado. Eso es lo que significa la palabra. Un pastor es el que alimenta. O sea, díganme qué título tiene. Uy, para que presumas que eres un siervo inútil. Porque eres un esclavo. Que solamente haces lo que deberías hacer. Porque se te manda, se te ordena. Primera de Pedro 2:16. ¿Qué dice? Mi amor. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como esclavos de Dios. Vuelvo a repetirles, ¿sí se dan cuenta cómo nos cuesta cambiar esa palabrita? Porque se oye más nice. Siervo, ay, soy un siervo. Ay, mira qué humilde, eres un siervo, eres un esclavo. No tienes opción, tienes que servir. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjese que allá hay algo interesante en esa que leyó Carito. Dice Simón Pedro, esclavo y apóstol. O sea, si le quitas o si le das el concepto real de lo que significa apóstol, sería Simón Pedro, esclavo y enviado. Si se fija cómo nos baja de la nube la palabra cuando la leemos realmente como es. Te quita los ladrillitos donde estás arriba creyéndote Superman y la Mujer Maravilla, nos baja, nos aterriza. Eres esclavo, igual que yo, pero lo somos por amor, por elección propia. Judas 1, ¿qué dice mi suegra? Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados Judas, esclavo de Jesucristo. a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas, esclavo de Jesucristo. Ahora, esto también es interesante. ¿Saben quién escribió ese libro de Judas? Otro medio hermano de Jesús. Y él se considera esclavo de quién? De su hermano. Él también hubiera podido haber dicho como Santiago, Judas, el medio hermano de Jesús. Pero él dijo, no, Judas, esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Y Apocalipsis 1:1, ¿qué dice Juan? El longevo, el que no pudieron matarlo, lo echaron en aceite hirviendo, se quebraban las espadas, no le entraban los cuchillos, según los historiadores, hasta que dijeron, échenlo para allá a la isla de Patmos, allá que se muera solo. Y lo echaron al exilio. Y ahí el Señor le dio la revelación del libro de Apocalipsis. Pero ¿qué dice Juan en Apocalipsis 1:1? ¿Qué dice? A sus esclavos. A su esclavo Juan. A su esclavo Juan.
Ahora, escuche, esto es para entendidos. Ahora ustedes se dan cuenta por qué. Por eso yo estoy en contra, bueno, punto personal. Mejor dicho, no estoy muy a favor de los temas apocalípticos, porque el apocalipsis, el anticristo, la tribulación, la gran tribulación y todo lo que va a suceder después de que Cristo venga por su iglesia. Juan, él entiende. Toda la revelación que el Señor le dio fue, si ustedes leen el Apocalipsis, primero el Señor viene por su iglesia, nos lleva con él y después viene toda la tribulación en el mundo. Por eso dice que tenemos que ser fieles hasta la muerte, antes de que venga el Señor. Jesucristo, cuando él habla de ser fieles, habla de ser esclavos. Cuando él dice, siervo, esclavo, bueno y fiel, no es siervo. Cuando él dice, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros nos hemos acostumbrado a escucharla así, nice, muy bonita, pero en realidad lo que dice, esclavo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esto es para entendidos, miren. Si somos realmente esclavos fieles, sirviéndole al Señor hasta la muerte, un esclavo servía a su amo ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Solamente que su amo le diera un indulto y todo eso, que incluso algunos cuando ya dejaban de ser esclavos preferían quedarse en la casa de los amos, por el bien que lo trataba el amo. Cuando leemos realmente la palabra y nos damos cuenta de que somos esclavos, sí se dan cuenta cómo cobra otro sentido leyéndola en la traducción original de cómo fue escrita. Ahora, ¿por qué fue diluyendo esa palabra de la esclavitud, de ser esclavos? Vuelvo a repetirles. ¿Cuántas veces han visto películas de los años de la independencia de Estados Unidos? Y hemos visto que incluso Abraham Lincoln, él tenía esclavos. Él era cristiano, pero tenía esclavos. Imagínense que a un negrito tú tratas de compartirle el evangelio y le dices que tiene que ser esclavo. Pues, oye, pues acabo de salir de allá y tú me quieres poner otra vez de esclavo. Para hacer más nice la palabra, se fue diluyendo. Pero en realidad somos esclavos, servidores sin opción, hasta la muerte, hasta que estemos en este mundo, para servir a nuestro Señor. Ahora sí entiende por qué los primeros cristianos se consideraban esclavos de Cristo y menospreciaban sus vidas hasta la muerte. Su lealtad a su amo Jesucristo nunca flaqueó. Los romanos decían, somos esclavos del César, y los creyentes decían, somos esclavos de Cristo. Y aquí viene lo interesante, ¿eh? Ay, los últimos 5 minutos. ¿De quién somos esclavos realmente nosotros? Tú y yo, ¿de quién somos esclavos? ¿Del mundo? ¿Del trabajo? ¿De los afanes? ¿Del odio? ¿Del rencor? ¿De los vicios? ¿De las amarguras? ¿De las relaciones tóxicas? ¿De las tradiciones? ¿De la cultura? ¿Del materialismo? ¿De la avaricia? ¿De la codicia? Pregúntate, ¿de quién eres esclavo? Ahora la última pregunta. Escúchenla bien. Es la última pregunta. Tal vez surja una, no sé, pero es la última. Un esclavo, ¿a quién le debe su lealtad? ¿A él mismo o a su amo? A su amo. No tiene elección. Ahora entienden un poco mejor por qué se nos llama siervos inútiles en Lucas 17:10. ¿Ya le entendieron ahora sí por qué se nos llama siervos inútiles? Porque el esclavo no tiene por qué presumir de lo que hizo, porque lo que debería de haber hecho por ser esclavo, eso hizo, nada más.
Ese es lo interesante. Ahora, llévense esto en su corazón, escúchenlo bien, que a su vez nos motive para el 2025 a servir con el entendimiento de que somos esclavos de Cristo. Los primeros cristianos sabían que su identidad estaba cimentada, escondida en saber que fueron o fueran libres o esclavos en esta vida. Todos ellos habían sido liberados del pecado, igual que tú y yo. Por tanto, al ser comprados por precio de sangre, todos habían llegado a ser esclavos de Cristo. Eso es lo que significa ser un cristiano. ¿O no presumimos de que fuimos comprados a precio de sangre? ¿Lo decimos o no lo decimos? Y si fuiste comprado a precio de sangre, ¿a quién te perteneces? Pues al que te compró. ¿O no es así? Pero entonces, ¿por qué presumimos de otras cosas que no tenemos derecho a presumir? Eres un esclavo, una esclava. Ellos lo entendían. Eso es lo que significa ser cristiano. El Nuevo Testamento refleja esto claramente, ordenándonos a someternos a Cristo completamente, no solo como siervos inútiles, contratados o empleados espirituales, sino como quienes pertenecemos por entero a Cristo. Se nos pide obedecerlo sin preguntar y seguirlo sin reclamos. Jesucristo es nuestro amo, ¿sí o no? Por eso le llamamos Señor, que es un derivado de amo, es nuestro amo. Por eso lo llamamos Señor. Somos sus esclavos, llamados para obedecerlo y honrarlo con toda humildad e incondicionalmente. Pero hoy no se escucha mucho acerca de eso. Por eso hay tanta falta de obreros en la iglesia, porque no han entendido la responsabilidad que conlleva el ser cristianos, porque le predicamos a la gente un evangelio de ven a Cristo y se te solucionará todo, ven a Cristo y no tendrás dificultades, cuando Jesucristo mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, porque eres un esclavo, estás en el mundo, pero no perteneces al mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos esclavos por amor a Cristo. Hoy se habla de cualquier cosa menos del término esclavo. En los escritos antiguos, ellos se consideraban esclavos, pero hoy en día se habla del éxito, de la prosperidad, del bienestar, de la felicidad, la ambición personal, la realización personal. Incluso algunos se atreven a decir que Jesús está aquí para cumplirte tus deseos, como si fuera el genio de la lámpara o Santa Claus. Como si fuera un ayudante tuyo a tu servicio tuyo. Cuando es todo lo contrario. Por eso nunca olvidemos que Él es el amo, el dueño. Nosotros somos su posesión, porque fuimos comprados a precio de sangre. ¿Sí o no? ¿Fuimos comprados o no? A precio de sangre. Somos sus esclavos. Si tienes eso en mente, para el próximo año no se nos va a hacer difícil servir a nuestro amo, porque siervos inútiles somos. Y lo que deberíamos de haber hecho, eso hicimos solamente. No te pavones, no presumas. Esclavito, esclavita. Somos esclavos. Ahora la última escritura la leemos todos. Primera de Corintios 7:22. Pónganse de pie. En Marcos del 10, 42 al 45. ¿Qué dice? Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean Mira de ellas, qué buena y escritura. grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo, esclavo de todos. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida al rescate por nosotros. Esa está preciosa, esa escritura. Si la entendiéramos. A ver, leemos 1 Corintios 7:22, fuerte, todos de pie. ¿Qué dice? Fuerte, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque el que del Señor fue llamado, siendo esclavo, libre es del Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavo es de Cristo. Esclavos somos de Cristo. Hoy vamos a adorarle con ese entendimiento. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos llamados a adorar al Señor, fuimos creados. Isaías 43:7 dice que el Señor nos creó con ese propósito para alabanza de su nombre. Un esclavo no tiene opción, y no es que el Señor nos obligue a adorarle, pero si no entendemos de que el Señor lo es todo para nosotros, siempre se nos va a hacer pesado servir al Señor. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vid verdadera, Señor. Cordero de Dios, cuán admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida. Lo vamos a cantar una vez más. Y piense mientras decimos la palabra Señor, como amo. Y se fija cómo cambia nuestra adoración. Cristo,
mi ser, vid verdadera, Señor, Cordero de Dios, cuán admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Tenemos un amo tan bueno que Él dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo a ayudarnos a cumplir la misión, porque Él sabe que siervos inútiles somos y que no vamos a poder sin el Espíritu. Hoy vamos a terminar diciéndole a Él: desde mi interior fluirá, desde mi interior fluirá, desde mi interior fluirán ríos de agua viva, ríos de agua viva, desde mi interior fluirán, desde mi interior fluirán, desde mi interior fluirán, desde mi interior fluirán ríos de agua viva, ríos de agua viva, desde mi interior fluirán. Yo seré una fuente abierta, yo seré una fuente abierta, llevando la vida de Dios. Seré una fuente abierta, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando, llevando, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios. Una última vez bien fuerte, dígale: llevando, llevando, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios. Padre, te rogamos, Señor, que en este 2025 que está a unos días de comenzar, que tú pongas, Señor, el deseo en cada uno de nosotros de servirte aún más, no con perfección,
pero sí con excelencia, Señor, dándolo todo, dándonos cuenta de que somos siervos inútiles, porque solamente estamos haciendo lo que debemos hacer, porque somos esclavos. Que tengamos eso en mente, Señor, de que somos esclavos por amor. Por eso tú dices que nuestra recompensa está en los cielos, no en la tierra, porque en la tierra somos extranjeros y peregrinos. Señor, que cada uno de los que sirven en los ministerios, que seas tú poniendo el deseo de hacerlo, de servir, Señor, de entender de que solamente estamos haciendo lo que deberíamos, lo que debemos hacer. Que a través de tu Espíritu Santo podamos llevar esos ríos de Dios a todo lugar. Le decimos una última vez: llevando, llevando, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios. Señor, te damos toda la gloria y la honra en esta tarde hermosa, maravillosa, este mediodía. Señor, y ahora bendice los alimentos que vamos a compartir juntos en armonía, siguiendo ese manual hermoso que tú nos dejaste. Te hemos alabado, te hemos adorado, hemos escuchado tu palabra, Señor, pero ahora falta la cereza del pastel del servicio a ti, y es el compartir los alimentos juntos en armonía, para que tú, Señor, traigas a la iglesia a los que han de ser salvos, porque así lo dice tu palabra, es tu manual y lo creemos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele palmas fuerte al Señor y vamos a poner las mesas. Aleluya.